Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Recordemos que ese es el lema que hemos estado teniendo a través del estudio de todo el libro de Éxodo. Estamos en nuestro sermón número 91 titulado Un justo juicio. Vamos a leer en esta ocasión Éxodo capítulo 22 desde el versículo 7 al 15. Éxodo 22 del 7 al 15. Dice la palabra del Señor: cuando alguno diere a su prójimo plata y alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, y fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas, si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Vamos entonces hoy a continuar con nuestro estudio. A través de este estudio de Éxodo hemos visto a Dios operando en medio del libro como el soberano que rige los destinos de toda la tierra, no solo de su pueblo Israel, sino de toda la tierra. También lo hemos visto como el redentor de su pueblo, como el redentor de sus hijos. Y también lo hemos visto como un juez que juzga, lo hemos visto como gobernante que da su ley a su pueblo. Entonces hemos avanzado a través de este estudio y hemos llegado a la publicación de la ley en el Éxodo 20. Y después de Éxodo 20 hemos estado meditando en los mandamientos, en las leyes que a continuación nos relata el Éxodo, que son leyes casuísticas, leyes para casos específicos. Hemos hablado de leyes para el sacrificio, leyes relacionadas con la esclavitud, leyes en contra del asesinato, leyes que hacen responsable a los hombres por sus acciones. Y estamos allí en esos versículos que hablan de la responsabilidad. Los versículos que estudiaremos en el día de hoy son leyes que tienen que ver con casos donde una persona se hace cargo de los bienes de su prójimo. Como veremos, los principios que vamos a mirar aquí a través de este estudio pues son similares a los casos anteriores en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a resarcir el daño cuando nosotros lo causamos. Pero en estos textos que vamos a estudiar hoy se hace un énfasis en la manera en que serían juzgados todos estos casos dentro del pueblo de Dios. Y es en lo que yo quiero enfocarme hoy en este día. Para un mejor entendimiento dividiré esta enseñanza en 3 puntos. Los primeros 2 hablan de las leyes y nos hablan específicamente de 2 casos distintos. Y el tercer punto, que habla del juicio, es el punto en el que me quiero enfocar en esta enseñanza. Nos va a mostrar cómo se administra justicia en medio del pueblo de Dios, y nos va a enseñar algunos principios que son importantes para nosotros en nuestra manera de ver las cosas, de analizarlas, de juzgar, de opinar muchas veces, y que nos va a ayudar a ser más conforme a la ley de nuestro Dios. Vamos a avanzar por este estudio. Vamos a comenzar con el primer punto, que lo he titulado Bienes en custodia. Bienes en custodia. Y vamos a estar estudiando versículo a versículo.
Vamos a empezar con el versículo 7. Éxodo 22:7 dice: Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Entonces vamos a estar mirando los versículos del 7 al 13. Y vamos a estar viendo en estos versículos este caso específico. Vamos a irlo estudiando versículo a versículo. Me voy a pasar el 9 porque el 9 lo reservé para lo último. Pero yo quiero que veamos primero este caso, ¿no?, que nos presenta la Biblia, ¿no? Nos habla de los bienes dados en custodia. Es decir, cuando un hombre entrega a su prójimo algunos bienes para que los guarde. Estos versículos del 7 al 13 hablan de eso, de bienes dados en custodia. El versículo 7 nos presenta el caso de un hombre que en confianza le da a guardar a su prójimo plata, alhajas, y sin saber cómo, se la roban de su casa, dice el texto, ¿no? Entonces la palabra traducida en nuestras Biblias, alhajas, es la palabra hebrea keli, y significa algo. Eso significa algo. Cualquier aparato, como un implemento, un utensilio, un vestido, un vaso, un arma. Entonces, por eso vemos en algunas Biblias la traducción cambia un poco y algunos ponen vasos, otros ponen alhajas, pero lo que está hablando en sí el texto es de algo, de cualquier cosa. El texto está hablando de cualquier objeto que se daba a guardar. En aquellos tiempos, recordemos que estamos hablando de aquella época en que Moisés da la ley, pues en esos tiempos no existía realmente lugares donde depositar muchas veces el dinero. Había hombres que se dedicaban a ser banqueros, se podría decir que eran banqueros, pero en realidad eran muy pocos los que existían en ese tiempo en medio del pueblo. Y pues lo que pasa es que al haber escasez de bancos, de lugares donde guardar, de depósitos donde uno pudiera dejar las cosas, pues era muy común que se dieran a guardar las cosas entre amigos, sobre todo cuando salían de viaje. Se daban a guardar dinero, objetos valiosos, mientras que se ausentaban, entonces lo dejaban en la casa de un vecino, lo dejaban en la casa de un amigo. También los comerciantes, cuando tenían que viajar, dejaban a guardar sus mercancías en la casa de un vecino. Esto era normal, por eso existían estos problemas, porque era muy cotidiano ver que las personas daban a guardar las cosas valiosas precisamente tratando de evitar el robo de esas pertenencias. En este versículo la ley obliga al ladrón capturado a pagar el doble del valor robado. Como podemos ver, otra vez nos están hablando del principio de restitución. Nos están hablando, como hace unos días estudiábamos, del mal negocio que era robar en medio del pueblo de Israel, ¿cierto? Las leyes estaban adecuadas de tal manera que el ladrón realmente le iba muy mal. En este caso, cuando encontraban al ladrón tenía que pagar el doble. Y hasta aquí, hasta este versículo, pues vemos que los bienes del dueño no se perdieron, el ladrón fue capturado y tiene que hacer su restitución debida, y el hombre que debía guardar los bienes sale bien librado porque no le toca pagar nada. Recordemos que aquí hay tres personas, ¿no? El dueño de los bienes, la persona que se los está cuidando y el ladrón, ¿no? En este caso, pues todo se resuelve bien. Luego viene el versículo 8, dice el versículo 8. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Entonces, este versículo es importante porque trata del mismo caso, pero en esta ocasión el ladrón no es hallado. El ladrón no es hallado. Y esto cambia las cosas, obviamente. En tal caso, queda la duda si la persona que estaba encargada de cuidar los bienes fue el que se la robó, ¿cierto? Queda la pregunta, bueno, ¿se perdió esto? ¿Fue realmente que un ladrón lo tomó o fue que de pronto la persona a la que se los dejé se los robó? Esa podría ser la situación. Entonces, ¿qué determina la ley en un caso como este? ¿Qué hacemos en un caso en donde no se sabe qué pasó realmente? El versículo dice que el dueño de la casa, es decir, el hombre encargado de guardar los bienes de su prójimo, debía ser presentado ante los jueces con el propósito de corroborar si él se había robado los bienes de su prójimo
que le habían sido dados a guardar. Entonces, esa era la legislación. La legislación decía, vaya a los jueces. De nuevo vemos aquí el principio de que hay jueces y que ellos son encargados de administrar justicia. En este texto hay un dilema de traducción, ¿no? Algunas personas, y ustedes lo notarán de pronto en algunas versiones bíblicas, ven en la palabra que aquí nosotros vemos en la Reina Valera traducida como jueces, algunos la han traducido como Dios. ¿Por qué? Porque jueces y Dios es la palabra Elohim, la cual además de significar juez y magistrado también significa Dios, nosotros lo sabemos. ¿Cómo podemos entender o hallar el significado de esa palabra real? O sea, ¿cuál versión tiene más razón? Pues si nosotros miramos el contexto de lo que hemos estado estudiando, lo correcto y lo más común es lo que dicen nuestras Biblias. Nuestras Biblias dicen que se presentará ante de los jueces. Nosotros vemos que en todo este texto se está hablando de los jueces, se le está dando el lugar a los jueces como aquellos que administran justicia, y pues el texto, como lo dice la Reina Valera, lo más normal es que se traduzca juez. Lo que está diciendo es que la persona debía ser presentada delante de los jueces. Así lo traduce nuestra versión Reina Valera. Como vemos aquí en los versículos que hemos estado estudiando y como veremos en los versículos posteriores, pues los jueces eran los encargados de determinar el juicio. El último punto de nuestra predicación de hoy, vamos a hablar de la administración de la justicia. Así que voy a dejar esa parte para el último punto. El versículo 10 también lo voy a dejar para el último. El versículo 9 lo voy a dejar para el último punto. Y miremos el 10 lo que dice. Aquí sigue el caso. Dice el 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, entonces aquí otra vez nos presentan otro caso. Las dos primeras versículos que vimos nos presentaban el caso de una persona que deja guardar cualquier objeto a su prójimo. En este versículo que estamos leyendo nos presentan otra vez el caso de alguien que dio a guardar, pero en este caso son animales, ¿cierto? Recordemos que hemos visto cómo los animales eran usados en la agricultura, en toda la tarea del campo, del pueblo de Dios, y pues por eso nos hablan de casos específicos de animales. Era común entre aquellas personas de este tiempo que se dieran a guardar animales también mientras se ausentaban. Un animal pues revestía un riesgo mayor, como lo muestra el caso que se presenta aquí en este versículo. Un animal pues podría morir o lesionarse o ser atacado por una fiera, y pues específicamente el versículo nos da ese caso donde incluso puede ser robado, y el versículo hace como un énfasis en decir sin que nadie se dé cuenta, es decir, sin que nadie lo vea. Cuando el texto dice nadie lo vio, o que nadie lo vio, que nadie lo pudo ver, pues está dando a entender que el guardador, la persona que tenía que guardar estos bienes, no fue un testigo de lo que pasó, no vio cuando pasó, ¿no? Entonces tenemos un caso de que se prestan animales, la persona que lo está guardando no sabe a qué horas se lo llevaron, o no vio cómo ocurrieron las cosas, pero terminó muriendo el animal. Y esto quiere decir muchas cosas. Quiere decir que cuando sucedió él no estaba presente, ¿cierto? También quiere decir que él no fue el que le hizo daño al animal. Quiere decir que él no lo mató. Quiere decir que él no pudo defender al animal para que no se lo robara, ¿cierto? Porque simplemente no estaba allí, no vio. Entonces, cuando nadie vio, no se puede saber qué pasó. Tampoco hay testigos. ¿Qué pasa en un caso así? ¿Qué se hacía en medio de un caso como estos? El versículo 11 nos da la respuesta. Miren lo que dice el 11. Dice, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. El hombre a quien se le había dado a guardar los animales debía jurar delante de Dios y de la autoridad que no había matado, ni dañado, ni robado los bienes de su prójimo. La contraparte, es decir, la persona que dio los bienes a guardar, pues dada la gravedad del juramento delante de Dios, delante de los jueces, tenía que aceptar la situación, reconocer que su
que su compañero, su prójimo, no le robó ni le hizo daño a sus animales, y pues sencillamente la persona que tenía guardados esos animales y que los perdió, les pasó algo, pues sencillamente quedaba absuelta. Y eso es interesante, ¿no? Porque el asunto era que la persona que guardaba los bienes lo que tenía era que demostrar con un juramento que él no había hecho ningún daño a sus animales, y ya, sencillo, él no tenía que pagar. Y aquí viene un versículo que nos cambia la situación, la cosa, y que nos muestra cuando una persona sí viene a ser responsable de lo que tenía en su casa. Miremos el versículo 12, Éxodo 22, 12. Hasta aquí los bienes han sido dados a guardar, y mientras que la persona que los estaba guardando no hubiese metido la mano para mal contra esas cosas, pues no tenía que responder por nada. Pero aquí en el versículo 12, mire lo que dice, mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Mas si le hubiese sido hurtado, resarcirá a su dueño. Aquí vemos qué pasaba si se comprobaba que el animal fue robado en presencia de la persona que lo debía cuidar. Entonces aquí cambian las cosas. ¿Qué diferencia hay de lo que hemos visto a lo que estamos viendo en este versículo? Que en la anterior él no se dio cuenta, él no pudo hacer nada, no pudo defender. Pero en este texto nos está mostrando de una persona que tenía unos bienes a guardar, en este caso unos animales, y que en presencia suya le fueron robados, en presencia suya ocurrieron todas estas cosas. La Biblia de Dios habla hoy, lo traduce de esta manera que me parece muy más claro. Dice el versículo 12, pero si le robaron el animal ante sus propios ojos, tendrá que pagárselo al dueño, ¿cierto? Si le robaron el animal ante sus propios ojos. Se supone que la persona encargada de cuidar esos animales debe responder por el daño que le pueda causar a estos animales. Es decir, si la persona tenía algo ajeno, debía responder por ello si lo dañaba, si lo mataba, si lo dejaba robar, porque su deber era protegerlo, ¿cierto? Si lo hicieron en su ausencia, otras personas no tenían que pagar nada. Pero si delante de él le fue robado, le fue hecho daño a este animal y él no lo defendió, entonces él sí tenía que pagar. ¿Por qué? Porque era su deber protegerlo. Es decir, no solo se condena el hecho de que lo haya dañado, matado o que se lo haya robado, sino también que estando bajo el cuidado de él no hubiese hecho ninguna acción para evitar el robo. Estando él presente, no hubiese hecho nada para evitar el robo. Entonces es muy importante, mis hermanos, porque aquí la culpabilidad la tiene no en base a que él se lo haya robado, sino en base a que, pudiendo evitar el daño de estos bienes, no lo evitó. Ahora, la persona responsable del animal tendría que resarcir al dueño conforme a la justicia. Imagínense eso tan tremendo, ¿no? Se lo robaron en presencia suya, pues tiene que pagarlo. Y esto nos habla acerca de cuando nos dan a guardar las cosas, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos cargo de las cosas. Nos es fácil a veces comprometernos. Nos es fácil a veces decir yo lo cuido, yo lo guardo. A veces nosotros incluso cuidamos personas, ¿no? Ya no hablando de bienes ni nada. Cuando cuidamos una persona tenemos que tener responsabilidad. Eso nos habla de la responsabilidad que adquirimos cuando nos encargamos de algo que no es nuestro. Si nos encargamos de algo que no es nuestro, debemos ser responsables. Si no vamos a cuidar de ello debidamente, si no tenemos el tiempo y la dedicación para ponerlo en aquello que dijimos que vamos a cuidar, pues mejor es no comprometernos, ¿no? Es mejor decir no puedo, y da menos pena decir no puedo, que finalmente tener que responder por algo que no es nuestro. Y eso es sabiduría, mis hermanos. Tenemos nosotros que mirar estos pasajes que nos está enseñando la ley y darnos cuenta de principios que son importantes para nosotros. Si nos vamos a encargar de algo que no es nuestro, si decimos lo cuidamos, yo lo cuido, pues entonces que realmente sea cuidarlo, que realmente nosotros prestemos atención y hagamos lo que tenemos que hacer. Luego viene el versículo 13, que dice, si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Otra situación en donde el animal se pierde, pero en este caso porque lo arrebata una fiera, obviamente. Recordemos que en ese tiempo era normal que un animal, una fiera,
matara a un animal de, de la, del trabajo agrícola y terminara destrozándolo. ¿Qué debía hacer la persona? ¿Qué debía hacer la persona que lo estaba cuidando? Obviamente, en ese caso, en donde él no puede hacer nada, pues traer la prueba de que fue arrebatado y pues no tendría que pagar nada. En todos estos casos que hablan acerca de dejar algo al cuidado de una persona, lo que dice prácticamente, y resumiendo lo que hemos estado viendo, es que si las cosas ocurrieron cuando la persona no estaba presente y no pudo hacer nada, pues entonces esa persona queda absuelta. Si él no tuvo que ver y si no pudo hacer nada. Pero si él tuvo que ver o pudo hacer algo para evitarlo, pues tiene que responder por los bienes de su prójimo. Y este es el primer punto. Hasta aquí estamos hablando de los bienes dados en custodia, es decir, de lo que alguien me encargó, ¿sí? De lo que alguien me dio a guardar. El segundo punto habla de los bienes prestados, así se titula, bienes prestados. Y esto ya cambia la cosa. Miren lo que dice el versículo 14. 14 del 15 hablan de esto, pero vamos a ir por versículos. El versículo 14 dice: pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Y este es un texto muy importante, porque aquí nos hablan de que este hombre sí debe pagar, cualquiera sea la circunstancia. En los versículos anteriores se hablaba de bienes dejados a guardar, y en ese caso, pues, ¿quién era el beneficiado? Pues el dueño que quería guardar sus cosas, ¿cierto? Pero en los textos que vamos a ver, en estos versículos 14 y 15, se nos habla de una persona que saca prestado un animal de su prójimo. Aquí, ¿quién es el beneficiado? El beneficiado es el que lo saca prestado, no el dueño, ¿cierto? Y en ese caso, pues, no le está haciendo ningún favor al dueño, al contrario, se está solicitando un favor, y esto hace que la obligación sea diferente. Y es interesante cómo la ley es justa en este sentido. En este caso, si el animal fuera estropeado o muerto en cualquier circunstancia, estando ausente el dueño, la persona que lo sacó prestado debía pagar el animal, ¿cierto? En ese caso sí, porque él era el beneficiario. Aquí no, él no estaba haciendo un favor, a él le estaban haciendo un favor. El que toma prestado el animal debe responder por todos los daños que sufra, independientemente si podía evitarlo o no. El que toma prestado es responsable de aquello que presta, y esto es muy importante. Una cosa es que me dieron a guardar algo y otra cosa es que yo lo saqué prestado. Cuando lo estoy sacando prestado me estoy haciendo cargo de eso y tengo que responder por todo lo que le pase a eso, ¿cierto? Ahí no hay que si yo estaba o que no estaba, no. El texto dice tendrá que pagar. Hay una salvedad en el versículo 15, y es que dice: si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilado, recibirá el dueño el alquiler. Entonces aquí nos hablan, en este texto, de cuando el daño o la muerte del animal ocurre, pero el dueño está presente. El dueño del animal está presente. En ese caso, pues el principal responsable del cuidado del animal es el dueño. Cuando el dueño está presente, pues el responsable del animal es el dueño. Él es el quien debe proteger, él es el que debe encargarse, y por lo tanto, pues la persona que lo va a tomar prestado, pues no tiene que pagar. Solamente si es alquilado, pues que pague el alquiler. Pero miremos cómo entre todo esto que estamos estudiando en estos versículos se nos habla de lo que es justo, ¿cierto? Una cosa es que a mí me den a guardar algo, en lo cual yo estoy haciendo un favor, y otra cosa es cuando yo estoy pidiendo ese favor y yo soy el que estoy sacando algo prestado. En ese caso yo tengo toda la responsabilidad. Estas son responsabilidades que estipulaba la ley en aquel tiempo, hacía que las personas procuraran no tomar prestado. Imagínense, cuando se suponía que usted iba a tomar algo prestado y sabe que lo tiene que pagar completo, ¿cierto? Pues obviamente uno como que dice, no, yo mejor no lo saco prestado. Y es lo que pasaba, ¿no? Hacía que las personas procuraran no tomar nada prestado. Y si lo hacían, pues tomaban todas las precauciones para evitar su daño. Y esto es importante, esto es muy importante para nosotros que somos creyentes, que predicamos la justicia, que predicamos el hacer el bien a nuestro prójimo, el amar a nuestro prójimo. A veces nosotros nos quedamos como en la parte poética de amar a nuestro prójimo, pero amar a nuestro prójimo es cuidar sus bienes. Si nos los prestó, debemos cuidarlos como si fueran nuestros. Cuidaban lo ajeno como si fuera propio, mis hermanos, y eso debe ser entre el pueblo de Dios así.
Si tenemos algo que no es nuestro, cuidémoslo como si fuera propio. Si nos lo prestaron, cuidémoslo como si fuera nuestro, mis hermanos. Esto es muy importante, debemos respetar lo que no es nuestro, considerar a nuestro prójimo y hacer lo que es justo, mis hermanos. La ley, si ustedes miran la ley, todo lo que es la ley, porque Éxodo apenas maneja una parte de lo que es la ley. Hay más de 600 mandamientos en la ley de Dios, más de 600, mis hermanos. Y muchos de ellos tienen que ver con esto, con los bienes, con lo que se puede o no se puede sacar prestado. La ley, por ejemplo, habla de que si uno le pidió la ruana prestada, la ruana, el abrigo a la persona, al hermano, pues uno tiene que devolvérsela, ¿cierto? Antes de que llegue la noche y el frío lo congele. Es decir, la Biblia hace énfasis en que nosotros debemos ser justos, debemos considerar la situación. Y en eso pues tenemos que ver que hay muchas situaciones en las que nosotros podemos llegar a ser injustos. Por ejemplo, hay bienes que no se desgastan con el uso, ¿cierto? Bienes que no se desgastan con el uso, que uno los puede usar y no pasa nada. Pero hay bienes que sí se desgastan con el uso. Y cuando nos prestan algo que se desgasta con el uso, pues la persona que nos lo presta está perdiendo algo, ¿o no? Obviamente, ¿cierto? Se le está gastando su producto, se le está acabando lo que me está prestando. Entonces yo debo ser consciente y debo compensar el daño que causo. Porque muchas veces necesitamos, hay una necesidad de algo y la única es sacarlo prestado. La Biblia no nos dice que no saquemos nada prestado, pues, sino que si lo sacamos, pues, que respondamos por ello. Y eso es importante, nosotros debemos ser así. Es el caso, por ejemplo, de un automóvil. Cuando una persona presta un automóvil o cuando una persona saca prestado un automóvil, pues debe tener en cuenta la realidad de que un automóvil, cuando usted lo prende y cuando usted se lo lleva a cualquier lugar, está gastando gasolina, rodamientos, el kilometraje, a medida que gasta kilómetros, pues va costando menos el carro. Y esa es una realidad. Si alguien saca prestado un carro, pues compensa a su dueño con algo, ¿cierto? Es lo justo. No solo con la gasolina, lo de la gasolina debería ser obvio, ¿cierto? Pero también algo adicional por el rodamiento, por todo lo que, porque es un bien que se desgasta, se daña. Es decir, nosotros debemos compensar cuando nosotros somos los que estamos sacando prestado. En todo lo que hemos estudiado, la ley nos habla de la importancia de respetar lo que no nos pertenece, de cuidarlo. Si nos lo dan a guardar, pues debemos cuidarlo. Si lo tomamos prestado con mucha más responsabilidad, nosotros debemos hacernos cargo de ello, mis hermanos. Eso es parte de la ley y de la justicia que nosotros como creyentes debemos vivir. Esto hace parte del Evangelio porque son los frutos del Espíritu Santo en la vida del regenerado. Algunos piensan que hablar del Evangelio es solamente hablar de que Cristo vino y murió en la cruz. Obviamente, ese es parte del Evangelio, es la parte más importante. Pero el Evangelio también nos dice que esa muerte de Cristo en la cruz nos dio salvación y esa salvación produce frutos en nosotros, produce frutos de justicia. Frutos que se ven en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos comportamos. Frutos que se pueden ver, que las personas pueden ver en nosotros. Hermano, si usted saca algo prestado y le devuelve a esa persona lo que le prestó, y si se lo gastó, si se lo dañó, le responde por eso, pues usted está testificando de la justicia que Dios le ha dado a través de su obra redentora, del cambio que ha hecho Dios en su corazón. Entonces nosotros tenemos que mirar que el Evangelio no es solamente predicar que Cristo vino y murió por nosotros, sino que es toda la vida nuestra como cristianos, nuestra responsabilidad, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, cómo las hacemos, cómo resarcimos un daño, cómo arreglamos lo que dañamos. Pero como les dije, estos versículos enfatizan el aspecto del juicio y quise pasarlo por alto para dejarlo de última en el punto 3. Así que voy a hablar en este punto 3 de cómo estos versículos nos han ido hablando acerca del juicio y de esos versículos quiero que nosotros saquemos 3 cosas importantes, mis hermanos. Entonces el tercer punto es el justo juicio, así le he puesto el título. Y vamos a leer para desarrollar este punto el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble
a su prójimo. Entonces este texto es interesante porque nos habla de qué se debía hacer, y específicamente la palabra que aquí se traduce como fraude, en este versículo está hablando de la posesión ilegal de un bien o propiedad. La posesión ilegal de un bien o propiedad. De eso es que nos está hablando. En todos estos casos, donde dos personas se disputan el derecho de propiedad de algún bien, dicen esto es mío, o esto que usted tiene me pertenece, ¿cierto? Ya sea por casos como los anteriores que vimos, que una persona dio a guardar o prestó un bien, pero en medio de eso, o la persona se quiere apoderar de eso y dice esto es mío, o sencillamente la persona no quiere responder por aquello que dañó, que hizo daño. Cuando una persona está reclamando su derecho porque una posesión era suya, entonces la Biblia nos dice que hay que hacer. Este texto nos dice que hay que hacer. ¿Qué se debe hacer? Pues estos textos nos hablan de tres aspectos importantes que son vitales para nosotros como creyentes y que hacen parte de la justicia, tanto de ese tiempo como la de hoy en día, y que nosotros debemos tener en cuenta, mis hermanos. Tres aspectos, y podríamos hablar de un cuarto, aunque no está aquí por causa de que el caso no da para ese punto, pero quiero nombrarlo. Y yo quiero que miremos estos aspectos que son importantes de la justicia y que en nuestro corazón aprendamos y entendamos cómo es la justicia que Dios demanda. El primero de ellos es el juez, ¿cierto? Porque el texto lo dice. El texto dice que los dos vendrán ante el juez. El versículo dice que vendrán delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Entonces el primer aspecto importante de la justicia en medio del pueblo de Dios era el juez. Recordemos que el juez es el oficial puesto por Dios. Recordemos que, como ya hemos visto en predicaciones anteriores, el juez viene a ser esa persona que Dios puso. Recordemos que no hay autoridad sino la que es delegada por Dios. Entonces estamos viendo una figura que Dios pone. Los jueces no son un invento de los hombres actuales o modernos, no, sino que los jueces vienen desde antes. Dios estableció esa justicia, Dios estableció las autoridades, y aquí nos hablan de esos jueces. Los jueces hacen parte del diseño de Dios para la justicia, y así lo establece la ley. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento, específicamente en la ley, que nos habla de aquellos jueces. Por ejemplo, de Deuteronomio 16:18. Deuteronomio 16:18. Dice la palabra: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Sigamos adelante en el 16, dice: cuando se levantare un testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Este texto es muy claro, está en Deuteronomio y nos habla de lo mismo. Dios establece justicia y establece a aquellos que van a administrar esa justicia. ¿Quiénes son? Los jueces. ¿Qué estaban encargados de hacer? Ellos tenían que mirar el caso, evaluarlo, estudiarlo y dar una determinación acerca de la situación. Ellos tenían que decir quién tenía la razón. Ellos tenían que decir si era culpable o no era culpable. Los dos debían acudir, en este caso las dos personas que tenían el pleito, ante los jueces para que ellos decidieran. Después que el juez tomaba la decisión, pues entonces el culpable, según el versículo de nuestro texto que hemos estado desarrollando, pues tenía que pagar al verdadero dueño el doble del valor de lo que estaba siendo disputado allí. Recordemos que ese más o menos viene a ser la cantidad que se exigía a la persona por un intento de robo. Y esto viene a ser así, cuando no queremos responder por las cosas, pues sencillamente estamos robando, y es lo que pasaba allí. La persona tenía que pagar el doble. Entonces aquí nos podíamos preguntar, cuando vemos la figura del juez, aquí nos podemos preguntar por qué Dios establece jueces si nosotros podemos juzgar un caso, ¿cierto?
Si a usted le dicen blanco o negro, pues usted puede tomar la decisión, usted puede saber eh, quién tuvo la culpa. Pues si nosotros razonamos podemos llegar a juzgar un caso, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos juzgado casos en nuestra vida, en la familia, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos un juez? Entonces es muy importante, mis hermanos. Primero debemos notar o recordar que somos pecadores y que nuestros juicios generalmente son injustos. Muchas veces nosotros nos vamos por la persona que más nos quiere. Muchas veces un regalo, como dice la misma palabra de Dios, pues ciega nuestro entendimiento y terminamos nosotros favoreciendo a la persona que nos cae bien. Es decir, nosotros somos pecadores y nuestros juicios son pecaminosos muchas veces. Es normal que si nos ponemos a hacer juicios, terminemos dando un juicio que es incorrecto y que es injusto. Entonces, por eso necesitamos jueces. Primero por eso, porque somos pecadores. Lo segundo es que debemos ver que en medio de los problemas, nosotros nos dejamos llevar de las emociones, mis hermanos. Esa es una realidad. Cuando una mamá defiende a su hijo, lo defiende a capa de espada, sea culpable o sea inocente, ¿cierto? Porque es su hijo, porque es su familia. Entonces allí, si nosotros dejamos el juicio a una persona que tiene un interés de por medio, pues el juicio no va a ser correcto, no va a ser bueno. Podríamos decir que legalmente está impedido porque no va a juzgar con equidad. Entonces, eso es lo que nos muestra la Biblia. ¿Por qué necesitamos jueces? Pues porque nosotros nos dejamos llevar por las emociones, que nos ciegan y terminamos descuidando nuestro razonamiento y terminamos dando un veredicto que no es correcto, no es justo. Y lo tercero que podemos ver de por qué necesitamos los jueces es porque estas personas aprendían la ley y estaban especializadas. Ustedes recuerdan cuando Aarón le dio el consejo a Moisés para que él pudiera tener mejor salud y estuviera mejor en su posición de juez, porque recordemos que Moisés estaba todo el tiempo allí juzgando lo que le dice su suegro Jetro, es el que le da el consejo. Jetro le dice a Moisés, ponga jueces, ¿cierto? Ponga personas que le ayuden, ponga personas que entiendan la ley. ¿Y qué es lo que nos recuerda ese caso? Pues que estas personas eran especializadas en conocer la ley. Los jueces debían entender la ley para poder juzgar entre los casos. Y eso es muy importante. La ley lo conocen los jueces, no nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos muchas de nuestras leyes. Hablando de la ley de nuestros países, hay muchas leyes que nosotros no entendemos y que sencillamente cuando vamos a dar un juicio pues estaríamos obrando de manera equivocada. Muchas veces nosotros pretendemos tomar el papel de jueces sin serlo, y eso es pecaminoso. Y es en ese sentido que la Biblia nos dice que no juzguemos. O sea, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo cuando nos dice que no juzguemos? Pues que nosotros no tenemos muchas herramientas ni bases para decretar un juicio, y que en muchas ocasiones nos la pasamos hablando y diciendo que esto no, que esto sí, sin tener ninguna base, sin tener ninguna prueba, sin tener nada. Entonces Dios ha puesto oficiales en todos los entes, ¿cierto? Si nosotros miramos en el Estado, Dios puso oficiales, claro. Ellos tienen responsabilidad de hacer valer la justicia. Ellos son los que tienen la responsabilidad. Nosotros no. Hoy en día, mucho del desorden hoy en día es porque la gente se quiere pasar por alto esa realidad, mis hermanos. Pero también en la iglesia Dios ha puesto oficiales. En la familia también Dios ha puesto oficiales. Y ellos tienen el conocimiento, la experiencia, la autoridad para hacer que la disciplina se ejerza de una manera justa. Entonces debemos nosotros aprender a confiar en el orden de Dios. Dios dio un orden, Dios dio jueces. ¿Qué decía la ley al respecto de estos casos? Decía, cuando todo esto se dé y no se sepa quién se robó qué, y no se sepa si esto es suyo o esto es del otro, pues vayan a los jueces, ¿cierto? Y ellos van a tomar la decisión. El segundo aspecto que vemos aquí en este estudio que hemos estado haciendo y lo que hemos estado viendo es el juramento. Si ustedes recuerdan el versículo 11, yo quiero volverlo a leer. Miren lo que dice el versículo 11. Dice, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Recordemos, ya lo hemos leído, pero quiero enfatizar en que este texto nos habla de este elemento, que es el juramento.
Esto nos habla del juramento, que era una declaración de inocencia poniendo el nombre de Dios como testigo, obviamente, en un acto judicial. Entonces, esta era la situación. La persona tenía que jurar ante los jueces, ante la autoridad, por Dios, poniendo el nombre de Dios allí como testigo, que él no había metido la mano en los bienes de su prójimo. ¿Qué pasaba con la contraparte? Pues la contraparte dada la gravedad del juramento, pues debía aceptar como verdad lo que su prójimo declaraba. Y esto es tremendo, mis hermanos. O sea, la confianza de la persona estaba basada en un juramento que había hecho su prójimo. Y a esto es a lo que se refiere el tercer mandamiento. Uno dice, bueno, pero es que la persona pudo haber mentido. Sí, pero entre el pueblo de Dios habían estas leyes que hacían que ese juramento fuera muy importante. A eso es a lo que se refiere Éxodo 23, cuando nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El juramento estaba allí y tenía que ser guardado. A esto es que se refiere este versículo. Cuando dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, está diciendo no jures falsamente por el nombre de Dios. Jurar falsamente era blasfemar el nombre de Dios. Y la pena para esto era la muerte, mis hermanos. Levíticos 24:16, miren lo que dice. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Si blasfemare el nombre, que muera. Tremendo. Ese es un mandamiento enfático. Entonces, miren cómo este hombre tenía que jurar delante de Dios que no había hecho nada. Y si estaba mintiendo, se comprobaba que mentía, pues había una pena que era la muerte. Eso hacía que la persona tomara el nombre de Dios como algo serio, ¿no? Y eso nos habla a nosotros. Hoy en día muchas personas toman el nombre de Dios como un juego. El hombre debía testificar, yo no metí la mano en los bienes de mi prójimo y tenía que jurarlo. Y eso era lo que le daba confianza a la persona que había puesto los bienes en su mano, de decir, mi prójimo no me robó, no me hizo daño. Esto todavía se usa en los tribunales, mis hermanos. Si ustedes recuerdan, todavía en muchas naciones se jura delante de Dios que uno va a decir la verdad. Y eso es muy interesante. Muchas de nuestras legislaciones hoy en día se basaron en estos textos de la Biblia. Nosotros somos copia de otras legislaciones que se basaron en las escrituras. Y eso es muy interesante, mis hermanos. Hoy en día todavía se usa lo del juramento. Y si a nosotros como creyentes nos mandaran, nos requirieran para que juremos delante de Dios, pues en un tribunal pues estamos llamados a hacerlo. Algunos piensan que como dice, la Biblia dice no juréis, piensan que está hablando de todo juramento, y lo que dice la Biblia es que nosotros solamente debemos reservar un juramento para los casos que son necesarios, como este. Este es uno de los casos donde nosotros podemos jurar. Si nos lo piden, no solamente podemos, sino que es nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad de decir la verdad, ¿no? Entonces, es para todos estos contextos que el juramento se debe usar, y no para cosas cotidianas, ¿no? Hay muchas personas que usan el juramento como si fuera cualquier cosa. Y eso es pecado. En nuestro diario vivir, el pueblo de Dios pues no debe mentir ni engañar. Debe decir todo el tiempo la verdad, porque está hablando delante de Dios. Todo el tiempo estamos delante de Dios. Y a esto es a lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo capítulo 5, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, el texto no está hablando de esto. Nosotros no debemos vivir jurándole a todo el mundo. No. Solamente si es requerido en un proceso judicial, si es un asunto realmente oficial donde se requiera el juramento, se puede hacer. Pero no debe ser esto un juego para nosotros. Si somos creyentes, que andamos en la verdad, pues no hay para qué vivir jurando. Hay personas que para todo es se lo juro, ¿cierto? Y eso no está bien. Debemos creer los unos en los otros, pues somos creyentes, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Y nuestras palabras deben ser honradas con nuestros hechos, mis hermanos. Qué bueno que las personas vean que cuando nosotros decimos algo, estamos hablando con verdad. Que Dios nos ayude en esa situación.
Y el tercer aspecto que vemos aquí en medio de todo lo que hemos estado estudiando acerca de la justicia en medio del pueblo de Dios, pues son las pruebas o testimonio. Las pruebas, miren lo que dice el versículo 13, recordemos que ya lo leímos, pero vamos a mirar lo que dice acerca de las pruebas o el testimonio. Dice, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Recordemos que este es el caso donde una persona debía cuidar unos animales, pero una fiera vino y lo devoró. ¿Qué dice el texto que debía hacer el hombre? Traer la prueba. La ley pedía una prueba o testimonio de que aquello que la persona testificaba había sido real. Y en este caso el hombre que estaba cuidando los animales, ¿qué debía traer? Pues los restos del animal devorado, en donde se veía claramente que había sido una fiera la que le hizo daño. En el caso que el hombre trajera la prueba, ¿qué dice la ley? Pues que no tiene que ser responsable de pagarlo. Me llama la atención, mis hermanos, que no era suficiente decir yo no fui o decir es que pasó tal cosa, sino que la persona debía traer alguna prueba de que eso había sido de esa manera. Y eso es importante, mis hermanos, deben haber pruebas en medio de un juicio. Y podríamos hablar de un cuarto elemento, como les dije al comienzo de este tercer punto, que es los testigos, ¿no? Este era un cuarto elemento que se usaba en la justicia del pueblo de Dios, y eran los testigos. Pero como hemos visto en los casos que hemos estudiado hoy, pues dice el texto, especifica que no hubo testigos, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que ese era otro elemento del juicio que se hacía en medio del pueblo de Dios. Habían testigos. El testigo que hacía declaraba que lo que había pasado había sido así. En los casos que vimos, pues se dice que no hubo nadie que lo viese. Estos casos que hemos visto en el día de hoy y la legislación acerca de cómo se debe resolver estos casos, pues nos muestran el valor que Dios le da al debido proceso, ¿no? A las autoridades que Dios puso, a los procedimientos que Él estableció. Y eso es importante. Yo quiero que reflexionemos en esto porque es lo que Dios nos está enseñando en este día. Si nosotros vemos sin jueces, con un conocimiento verdadero de la ley, sin un testimonio juramentado, como el que estaba dando este hombre, sin pruebas, sin testigos, pues no se puede dar un verdadero y justo juicio. No se puede dar un veredicto que sea correcto. Muy probablemente vamos a caer en una acusación que no es justa. Y eso lo condena la Biblia. La Biblia nos habla de que nosotros debemos juzgar con justicia. Juan capítulo 7, versículo 24 nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ese texto es muy diciente, porque él nos dice, no juzguen por lo que parece. Es que muchas veces lo que parece no es la realidad. Pero cuántas veces nosotros desafiantemente juzgamos y estamos hablando en contra de esto, de aquel. Estamos dando por hecho que alguien nos hizo un daño, que nos quiso hacer un daño, cuando no es así. Como hemos visto en estos casos, un justo juicio ofrece garantías para las dos partes, no solo para la persona afectada, pero también para la persona que causó la afectación. Los dos tienen que tener garantías ante un juicio. Pecamos cuando hacemos juicios a la ligera, llevados por la emoción. Y eso sí que se ve, nada más hoy en día en medio de esta situación que estamos viendo en nuestro país. Pecamos cuando difundimos esos juicios que nosotros hacemos injustamente y hablamos mal del prójimo con los demás. Eso es pecado. Miren nuestro país. Los de la derecha juzgan a los de la izquierda. Mienten, inventan crímenes para juzgar a sus rivales. Y lo mismo hacen los de la izquierda con los de la derecha. ¿Y sus seguidores qué hacen? Hacen exactamente lo mismo en las redes sociales. Se la pasa el uno hablando mal del otro y el otro del otro. Y hay una división, hay una cantidad de situaciones donde hay rencor, odio, rencillas, sin hacer un debido proceso, sin tener pruebas, sin tener testigos, sin nada. Nos queda tan fácil hablar, decir, nos queda tan fácil acusar, pero todo esto es pecado, la Biblia lo condena. Y lo peor es que en esta guerra caen también los creyentes, en medio de esta guerra. Y eso es desafortunado. Los creyentes, la Biblia dice que nuestros pies anuncian la paz, dice la Biblia, ¿cierto?
Dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Los creyentes deberían estar anunciando la paz, el mensaje del Evangelio. Deberíamos estar hablando del Evangelio, no estar hablando cosas que no nos constan y diciendo lo que no vimos, testificando de cosas que ni tenemos idea muchas veces. Y eso no es un comportamiento acorde a la ley de Dios. Cuando abandonamos el Evangelio de la paz por meternos en problemas y en contiendas que no tenemos nosotros ni siquiera pruebas, pues no estamos haciendo bien. Como creyentes debemos ser responsables. Dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ambos son igualmente abominación al Señor. Si alguien tiene una acusación con pruebas reales, pues, hermano, las redes sociales no son el lugar para hacer esa denuncia. Hay lugares donde se puede denunciar. Vayan a un juez, hablen. Si hay pruebas, si tenemos pruebas, pues hablen con los jueces. Entablen una demanda, pero no dividan y dañen sin tener razón. Lo mismo pasa en las iglesias, donde muchas veces cuando un hermano cae, en vez de restaurarlo, ¿qué hacemos? Lo aplastamos, ¿cierto? Lo destruimos. En vez de ayudar, estamos hablando mal, estamos hablando en secreto, hacemos corrillos, los hermanos unos contra los otros. Eso estará bien. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Ojo, aquí dice, si usted va a hablar, hable de usted mismo. Someta a juicio su propia prueba, no su propia vida, no la de los demás, ¿cierto? Dice, si alguno cayó, restáurele. Si usted es muy espiritual, ¿qué debe hacer? ¿Juzgarlo y hacerle daño? No, restáurele. Tenemos que reconocer que somos hábiles para condenar la actuación de los demás y tardos para corregir la nuestra. Tenemos que pedir perdón a Dios por todas las veces que hemos hablado sin sabiduría y sin justicia, condenando a nuestro prójimo sin tener una sola prueba. Debemos pedir a Dios que nos perdone cuando hemos querido tomar el lugar de jueces siendo nosotros pecadores. Debemos recordar, hermanos, que hemos sido llamados a edificar, que hemos sido llamados a traer paz, que hemos sido llamados a testificar la verdad. Debemos arrepentirnos por todas las veces que hemos condenado al inocente y justificado al impío. Mis hermanos, yo les dejo esta reflexión que hoy Dios nos da. Que esta palabra nos hable en nuestro corazón, cambie nuestra manera en que hacemos las cosas, que nos comportamos, en que llevamos nuestra vida, en que testificamos, hablamos de los demás. Mis hermanos, estamos llamados a causar división, causar destrucción. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Así que quiero terminar este tiempo pidiéndole a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos ayude y que nos permita a nosotros ser justos en nuestras apreciaciones, en nuestros juicios, en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que testificamos. Que quite de nosotros el chisme, que quite de nosotros la murmuración y que nos ayude como iglesia, como pueblo de Dios a vivir de una manera justa. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por este mensaje que tú nos has dado hoy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Rogamos que nos perdones por nuestros pecados. Rogamos que nos perdones por aquellas cosas que hemos dicho, pensado, que no han sido justas. Perdónanos cuando hemos querido tomar nosotros el lugar de jueces sin serlo. Perdónanos cuando hemos querido tomar el lugar que tú no nos has dado, Señor. Perdónanos por hacer juicios sin pruebas, sin testigos, sin hacer un verdadero balance de lo que pasó. Dios mío, perdónanos cuando hemos querido tomar un lugar que no nos corresponde. Ayúdanos cada día a ser temerosos de ti, Señor, a vivir para tu gloria. Quita de nosotros el chisme, la murmuración, la división, la contienda. Te ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria en todos los aspectos de nuestra vida. Que cuando hablemos, testifiquemos, publiquemos, hagamos todo lo que hagamos, lo hagamos de una manera justa, como corresponde al pueblo de Dios. Te lo pedimos, Padre, te pedimos límpianos, perdónanos cuando hemos causado división, daño, contienda, cuando hemos causado, Señor, la ruptura de las relaciones de nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, cuando hemos dado un juicio que no ha sido el correcto, cuando hemos justificado al impío y cuando hemos condenado al justo, Señor.
Perdónanos, límpianos y ayúdanos a vivir para tu gloria, en toda honestidad y justicia, en el nombre de Jesús. Amén.